Mi hermano hizo mi vida un infierno, luego dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones. Mi hermano menor David siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que provenía de celos, estarías equivocado. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que estuviera envidioso. Para darte contexto, nuestra madre siempre complacía a David. Era el hijo dorado de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo asistiera simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiar y estar solo, él era ruidoso y rudo, como nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzo las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí por mi franqueza. Este favoritismo hizo de David el favorito de la familia y no me importaba mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a acosarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y del hecho de que usaba gafas. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres sobre él invadiendo mi privacidad, se reían, diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas más horribles como casi romper mis gafas y poner cosas asquerosas en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando se lo dije a mi madre, lo desestimó diciendo que así es como los hermanos se unen. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que estaba siendo acosado por algunos chicos. En lugar de apoyarme, se unía a los acosadores, llamándome nombres como perdedor feo o mono peludo y animándolos a hacerme daño físico, diciendo que solo era un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque podía ignorar la mayoría de los insultos, ese realmente dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá estaba a menudo en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prenderle fuego a mi cabello y, increíblemente, nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi papá eventualmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía contra David. Este momento fue un verdadero despertar para mi hermano, ya que nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones antes. Estaba genuinamente atónito y mi papá dejó claro que ya era suficiente y que David necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David cuánto se parecían, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado años a que David madurara, pero lentamente se estaba dando cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran acosador. Escuchar esto de mi papá fue increíblemente validante y casi me derrumbé en lágrimas. Confesé todo lo que David me había hecho durante los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá estaba sorprendido por cuánto había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba hacerme hombre y enfrentar a los acosadores en mi vida. Admito que un niño nerd como yo intentando aprender a pelear podría haber parecido risible, pero estaba muy enfocado. Manejé bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida físicamente. Un día, David estaba de nuevo con sus travesuras.
Robó mi dinero de bolsillo, que recibíamos por ayudar con las tareas. Había estado ahorrando por un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Exigí que devolviera mi dinero, pero David se burló, diciendo que todo lo que podía hacer era correr con papá por ayuda. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Estaba atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo al suelo. David comenzó a llorar ruidosamente, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo a ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando supo que lo había golpeado, estaba sorprendida y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi papá, con seriedad, nos pidió a ambos que explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero que había trabajado duro y ahorrado, mientras David intentó justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tuvo suerte de que solo lo golpeara por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A David no le gustó eso y tuvo una rabieta, probablemente esperando que nuestra madre lo apoyara, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por ser golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente entendió que ya no podía acosarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurrió a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado y temperamental cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se iba, murmurando insultos como nerd o perdedor por lo bajo. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le pregunté por qué David no podía simplemente hablar conmigo, ella me instaba a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Repetidamente le pedí a mi madre que mediara una conversación para resolver nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué David me trataba así, descartaba la pregunta. Eventualmente, me fui a mi universidad soñada, habiendo obtenido una beca como estudiante destacado. Mi papá organizó una fiesta para mí e incluso mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante y apenas reconoció mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico del hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El constante miedo a los ataques verbales de David se desvaneció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo y conectamos de inmediato. Proveniente de un trasfondo religioso, tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era mi chica soñada y nunca quise herirla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia.
Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuí a errores juveniles y mal juicio. Por un periodo, las cosas parecían mejorar, aunque nunca pude confiar en ella completamente de nuevo. Hice lo mejor para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía confiado en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y estábamos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se derrumbó una vez más cuando reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como un montón de ladrillos. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la enormidad de su confesión. En unos días, logré preguntar por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentando la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Continué presionando a Karen por la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par por la conmoción mientras le preguntaba a Karen qué quería decir. Explicó que ella y David se hicieron amigos cuando la presenté a mi familia y ella se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, usualmente frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera no bienvenida. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba un tiempo significativo con mi mamá siempre que podía. Notó la brecha entre David y yo y me preguntó al respecto. Abrí mi corazón sobre nuestra relación tensa y expliqué que tal vez nunca la repararíamos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que nos ayudara a conectar. Siempre que planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era una mejora comparado con su habitual trato silencioso. Recuerdo a Karen y David pasando tiempo juntos y jugando videojuegos, pero nunca pensé mucho en ello. Karen me dijo que un día David se abrió con ella sobre sus luchas tras una ruptura reciente, sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba inofensivamente con ella cuando no estaba cerca y eventualmente las cosas escalaron fuera de su control. La imagen de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidió con su decisión abrupta de irse a casa en lugar de pasar Año Nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, ella insistió en irse. Cuando nos reunimos en la universidad después de las vacaciones, estaba como siempre alegre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David y, sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Fue por eso que nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando. El hijo que amaba podría no ser siquiera mío. Le pregunté a Karen si había estado durmiendo con David recientemente y ella asintió lentamente. Reveló que siempre habían mantenido contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre trabajar horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano y Karen dijo que no quería ser quien terminara el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que estaba agradecido de que me dijera la verdad, pero que iba a hacer las maletas y irme. Ella comenzó a llorar, pidiendo perdón y esperaba que le gritara. En cambio,
empaqué mis cosas con calma. Karen insistió en que si la amaba, debería luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que ni siquiera podría ser el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que ella creía que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Quizás fue en parte mi culpa por dejar pasar las cosas en el pasado. Aunque la amaba, sentía que ese amor provenía de pensar que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y no tenía paciencia. La confianza era un gran problema y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que durmió con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directo con mis padres y revelé todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo habían estado durmiendo juntos en secreto durante años. La conmoción en sus rostros fue innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente intentó defender a David, insistiendo en que su chico nunca podría hacer algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les instruí que se quedaran callados para poder tomar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre la aventura. Al principio, lo negó vehementemente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más atractivo. Le dije con firmeza que lo expondría ante todos. Cuando David se burló, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo dorado, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego balbuceó, intentando explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en shock, exigió una explicación de David. Él tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a él mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Podía ver a mi madre, que una vez había sido protectora con su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años, había soportado el tormento de David. Ahora la verdad estaba al descubierto y los roles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David titubeaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, su voz cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Dormiste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que estaban casados. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la lealtad y la decencia familiar. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has herido, sino que también has roto los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de lo que te has convertido, pero no toleraremos más este comportamiento. Desde hoy, estás cortado de los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que encontrar la manera de pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre dormir con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una actitud compuesta. Aunque inicialmente quería gritarle a David, ver a mi papá castigarlo fue la vindicación definitiva.
Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cerrando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento y apoyo tácitos en medio del tumulto familiar. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo vindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su aventura jugó fuertemente a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era efectivamente el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me suplicó que continuara visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que mi divorcio se finalizó, sentí una sensación de libertad recorrerme mientras me mudaba a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca tuve realmente la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza naturalmente independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté completamente. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco y, una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo en eso. David intentó contactar a nuestros padres e incluso se presentó en su puerta pidiendo perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que usualmente cedía a las rabietas de David, parecía haber terminado con él, aunque debió haber sido lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no se arrepentía de sus acciones. Solo estaba molesto por haber sido cortado de nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo, asegurándose de que David no lo disputara después. Le dejaría a David solo un peso. Mis ojos se abrieron de par en par por la conmoción, ya que mi papá había trabajado duro toda su vida. Incluyendo sus activos, fondo de retiro y seguro de vida, el total llegaba a casi 2 millones de pesos. La única condición en su testamento era que, si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importó esto, ya que quería cuidar de mi mamá en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, al no poder contactar a nuestros padres, me llamó ayer intentando hacer las paces. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que, después de que Karen descubriera la paternidad del niño, ella lo había estado acosando por manutención infantil. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no podía encontrar nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de dormir con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, haciéndola ahora su responsabilidad. No debería estar llamándome para quejarme de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito en la familia, sino la oveja negra que había dormido con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto contra él. Aunque esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca debería volver a llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repasado la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había oído llorar, al menos no desde que éramos niños. No mentiré,
Me dolió un poco verlo tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir después que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación dolió profundamente y lloré por ello durante días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si permanezco conectado con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no por un tiempo muy largo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien informó a David sobre el cambio de testamento de mi papá, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá y ella se derrumbó, diciendo que había castigado a David lo suficiente y que él había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que David hizo era perdonable, entonces él no podía seguir casado con ella, porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi papá dejó claro que si alguna vez hablaba con David de nuevo y lo descubríamos, podía hacer las maletas y marcharse. Como mencioné, mi papá es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf cada fin de semana y él me trata más como amigo que como hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue de mi primo, quien dijo que David había estado pidiéndole dinero a todos y eventualmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen están viviendo juntos y él tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente, están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca discuto a David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Fui ascendido en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que aún necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona eso. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que ocurren a tu alrededor.